Bienvenidos a esta cuarta conferencia magistral denominada La imprescindible reforma de la evaluación de la educación superior, que será dictada por el doctor Romualdo López Zárate, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fungirá como moderadora la doctora María Elsa Eugenia Carrasco Lozano, a quien cedemos la palabra y para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Antes de cederle la palabra al doctor Romualdo López Zárate, me voy a permitir leer una síntesis de toda su trayectoria. El doctor Romualdo es licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la misma universidad y maestría en Metodología de la Ciencia dentro del Programa de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos del Instituto Politécnico Nacional. El doctor es doctor en Educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde obtuvo el grado con la mención magna cum laude. Ha tenido una amplia participación en las principales revistas referidas a la sociología y a la educación superior. Es miembro fundador del Consejo Editorial de la revista Sociología del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y es miembro del Consejo Editorial de las revistas El Cotidiano, El Universidad Futura, editadas por la misma Universidad Autónoma Metropolitana. Entre sus distinciones también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, obtuvo el premio Anuyes 2002 a la mejor tesis de doctorado y es acreedor de la Cátedra Internacional para la Educación Superior Mexicana 2004-2005, convocada y auspiciada por la Universidad de Arizona, la Anuyes y el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. El doctor es profesor visitante en el Centro de Estudios para la Educación Superior de la Universidad de Arizona y es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa desde el año 2004. Fue designado también rector de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 2013-2017 por la Junta Directiva de la misma Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Romualdo López Zárate. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Quiero agradecer la invitación del colega, el doctor Ángel Díaz Barriga, por invitarme al seminario. Y la oportunidad de conversar con ustedes, de compartir algunas ideas sobre la evaluación de la educación superior a lo largo de 30 años, que es el tiempo en que se iniciaron las reformas. Me siento más cómodo si me paro para estar pasándole las transparencias, entonces me voy a ir para allá. Mande. No, agradezco mucho la presentación de la doctora. Creo que no son tantas cosas las que he hecho, sino ya más bien la edad. Uno va acumulando cosas. Y decía un compañero de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando uno cumple los 70 años, como que se siente más en libertad de decir lo que uno piensa, ¿no? Ya hay pocas cosas que cuidar y pues mi intención es compartir algunas
algunos comentarios críticos sobre el proceso de evaluación de la educación superior en estos 30 años. Muchas gracias, doctora. Creo que la mayor parte de ustedes estaban muy jóvenes en el 88. Algunos ya estábamos mayores, pero creo que en 1988, hace exactamente 30 años, creo yo que se puede situar el origen de esta nueva dinámica que estableció la SEP, que algunos analistas califican como el tránsito del Estado benevolente. Antes fue un Estado benefactor, después un Estado benevolente, el tránsito a lo que hemos llamado el Estado evaluador. Es un cambio de época, de una situación en la que el Estado proveía los recursos y poco énfasis o poco interés ponía en la evaluación de lo que estaban haciendo las instituciones de educación superior. Y 1988 marca la época del inicio en México del Estado evaluador. Entonces, aprovechando que algunos de ustedes estaban muy jóvenes cuando empezó a suceder esto, voy a empezar recordando algunos hechos que teníamos en 1988. Estos son los temas que me propongo tratar en esta participación. Primero, pues han pasado 30 años, más de lo que dice el tango, y creo que sí son algo, no solo 20 años, no es nada, sino 30 años sí son algo. Y las propuestas para la modernización de la educación superior, cuyo eje rector fue la evaluación en aquel entonces, después la instauración de la evaluación como política pública y los sustentos que le dan en razón de ser, los elementos para una reforma imprescindible, una mirada al contexto internacional y finalmente, pues algunas perspectivas que podemos construir para lo que viene. Hace 30 años, el 6 de julio, fueron las elecciones más controvertidas del país. Esta vez que ganó Morena no fueron tan controvertidas, la ventaja fue impresionante, pero hace 30 años, cuando compitió por primera vez Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de la República, se había recién creado el Frente Democrático Nacional con una escisión que había sido del PRI, Porfirio Muñoz Ledo como una figura central y Cuauhtémoc Cárdenas al frente de esta nueva composición a la que se lograron unir otros líderes de izquierda, Heberto Castillo entre ellos, que también tenía su partido, y otros líderes de otros partidos con no tanta probidad como la podía tener el Partido Mexicano de los Trabajadores. La mayor parte de nosotros supimos el desenlace de esa votación del 6 de julio. Algunos no quedamos convencidos de que haya ganado Salinas de Gortari. Y después de las elecciones, ustedes se acordarán que hubo una negociación, lo que se empezó a decir como concertaciones entre los diferentes partidos. Era muy polémico porque si el Frente Democrático Nacional se hubiera aliado al PAN, era posible que hubieran echado para abajo el triunfo del PRI, de Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó se le atribuye a Diego Fernández de Ceballos, fundamentalmente, aunque ya estaba Carlos Castillo Peraza en el PAN también, fue un factor clave, un factor fundamental para
aliarse con el PRI y darle el triunfo a Salinas de Gortari. Fue una época en la que el licenciado Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación, después fue secretario de Educación Pública, que fue el que se encargó de instrumentar la evaluación en todo el sistema educativo, pero también en el sistema de educación superior. Bueno, y ahora con su cambio a Morena será el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero esos eran los personajes que estaban entonces, de los cuales la mayor parte de ellos sigue vigente. Carlos Castillo Peraza se murió, pero Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, como el ave fénix, está ahora al frente de la Cámara de Diputados. Y este fue un periodo muy convulso resultado de aquel dilema que nos plantea Rolando Cordera y Carlos Tello en un libro que sacaron en 1982, lo reeditaron ahora para 2015, que algunos de ustedes conocerán. Ellos lo llamaron, cuando iba a entrar Miguel de la Madrid, la disputa por la nación. Es decir, eran dos proyectos de nación las que se perfilaban después de López Portillo, una liderada por todo un grupo de políticos educados en el extranjero, señaladamente el que fue presidente, y otro grupo nacionalista, pero no tan priista como, decir, un nuevo PRI. Y Rolando Cordera, junto con Carlos Tella, lo dibujó, creo que muy bien, la gran alternativa que se tuvo en aquel entonces, en 82, de la disputa por la nación. En 1988, con las elecciones, por un lado de Cuauhtémoc y por otro de Carlos Salinas de Gortari, pues también se revivió una situación de qué era lo que queríamos los mexicanos, o continuar con la etapa neoliberal que había instrumentado Miguel de la Madrid, o regresar no al PRI tradicional, eso lo dejó atrás Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pero sí a una versión diferente a la que proponía el Estado neoliberal. Este episodio yo creo que marcó la historia de la política en México, porque por primera vez estuvo a punto de triunfar una corriente de izquierda y tuvieron que pasar 30 años para que se reeditara ese movimiento, y ahora tenemos, ahora sí, sin lugar a dudas, por el número de votos, el triunfo de Morena con Andrés Manuel López Obrador. En aquel tiempo se dudaba de quién había ganado. Algunos no tenemos duda de que ganó Cuauhtémoc, que le hicieron trampa, pero en fin, en 1988, en este contexto surge el nuevo Estado evaluador del que vamos a hablar más adelante. Tenemos una situación crítica económica, una situación económica muy crítica que a ustedes los jóvenes no les ha tocado vivir. En 1987 es el año de mayor inflación en la historia de México. 157% fue la inflación que tuvimos en ese año. Es una pérdida del poder adquisitivo de todos, para los profesores, para los trabajadores académicos, está calculado entre el 60 y el 70% lo que perdimos en la década de los 80, del sueldo que teníamos al inicio de los 80, y cuando llegó 87, 88 ganábamos una tercera parte de lo que ganábamos al principio de la década. Esto marcó también la pérdida del poder adquisitivo, la crisis económica, marcó algunas de las políticas para la educación superior, como lo vamos a ver a continuación. El dólar se cotizaba a 2,483 pesos. Ustedes recordarán que el primero de enero de 92 o 93, no me acuerdo, le quitaron 3 ceros al peso. Entonces, en términos actuales sería
que el dólar estaba a 2.48 pesos. Ahorita andamos cerca de 20, pero la depreciación de cuando estaba Luis Echeverría en el último año de su gestión, pues estaba a 12.50 pesos el dólar a precios de ese entonces. De 12.50 se fue a 2.483 pesos. Sí, fue una crisis económica muy fuerte, en la que buena parte de los trabajadores fueron los que más contribuyeron para sostener el país, y con la caída de los ingresos que teníamos, surgieron este fenómeno, creo yo, dio lugar a nuevas políticas. Como un detalle chusco, la FIFA nos sancionó por meter a los cachirules, nos sacó del fútbol por meter a los cachirules en el fútbol. Sí, metimos a jóvenes que tenían más edad de la permitida y la FIFA nos castigó y nos sacó del fútbol. Creo que estos breves recuerdos de los acontecimientos de 1988 en lo político, en lo económico, pueden ayudarnos, es nada más una ayuda a memoria para ubicar lo que iba a suceder con la educación superior. En ese año, la educación superior en México era fundamentalmente pública. El 82% de la matrícula de educación superior en el país era pública. Había muchos estados, entre ellos, si mal no recuerdo, Tlaxcala, que no sabían lo que era la educación particular. Es decir, eran muy pocas las instituciones que había en algunos estados, ni existían las instituciones particulares. Eran Puebla, Nuevo León, Jalisco, bueno, el Distrito Federal, pero las zonas del sureste no tenían, los estados del sureste no tenían educación particular. El fenómeno de la expansión de la educación particular, pues es resultado de una de las políticas públicas que se adoptaron en 1988. Teníamos una cobertura, una tasa bruta de cobertura, esto que tanto ha defendido el doctor Manuel Gil, sobre todo en el sexenio pasado. Es decir, la tasa bruta de cobertura era del 12%, 12 de cada 100 muchachos estaban en educación superior, cuando no lo puse aquí, en Argentina andaba en el 40 y tantos %, en Estados Unidos en el 60 y tantos, en Chile era del 21%, en Argentina del 43%, en Estados Unidos del 76%, y nosotros en el 12%. Es decir, una cobertura muy baja de jóvenes en la educación superior. Ahorita andamos en 37%, 37 de cada jóvenes de la corte correspondiente están en la educación superior. A principios de este sexenio se había propuesto, en el programa educativo, se había propuesto como meta el 40%. El promedio de la OCDE, de la organización de los países que pertenecen a la OCDE, anda en el 65%. Es decir, estamos muy lejos de tener una participación de los jóvenes en la educación superior. Hay un antecedente que yo creo que algunos de ustedes recuerdan. Cuando estaba de rector en la UNAM, el doctor Jorge Carpizo sacó un documento que le llamó Fortaleza y Debilidad de la UNAM. Y fue un documento muy fuerte, también muy crítico, con algunas aseveraciones muy llamativas. Decía, por ejemplo, que los estudiantes que se presentaban, o los jóvenes que se presentaban para ingresar a la UNAM, la mayor parte reprobaba el examen. Que la eficiencia terminal andaba muy mal. Él lo caracterizaba
sea, los alumnos no estudian, los profesores no enseñan y los administradores no administran. Fue un documento que levantó ámpula no solo en la UNAM, sino en el medio universitario, que dio lugar a la formación del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, que bueno, se puso en huelga como una defensa de la universidad pública ante esto que algunos veían como un ataque a la universidad. En 1988 había un personaje, todavía vive, yo creo que buen amigo para muchos de nosotros, pero muy crítico y con un pensamiento muy diferente. El maestro Antonio Gago Huguet, que era director de Educación Superior, y en una conferencia que dio el abril de 1988, no me acuerdo si fue el 1 de abril, pero en abril de 1988, antes de las elecciones, cuando todavía se estaban dirimiendo quién iba a ganar, él dijo, bueno, ahí están las palabras textuales que él dijo, pero más o menos, si hay algo en lo que están de acuerdo los mexicanos, es que la educación superior anda mal. Y que si no hacemos algo, la educación superior va a estar cada vez peor. Y que las medidas que se han tomado no han sido las adecuadas, han sido muy tibias y entonces hay que darle la vuelta a esto, porque si no, la educación superior en México va a estar cada vez peor. Y se basó en este famoso poema de Neruda de los años 20, 20 canciones, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Él lo parafraseó diciendo 20 telegramas para la educación superior y una petición desesperada. Los 7 primeros, nada más voy a narrar los 7 primeros telegramas que él mencionó en abril del 88, marcaron, creo yo, el rumbo del Estado evaluador hasta la actualidad. Es decir, ha sufrido algunos ajustes, pero desde ese entonces el doctor Antonio Gago, naturalmente respaldado en un grupo de la SEP, mencionó estas características que ustedes tienen. Dice, la primera, la evaluación global e integral debe ser una práctica constante en las instituciones de educación superior. Una práctica constante en las instituciones de educación superior. Es impostergable evaluar más los resultados que los procesos y los insumos. Es decir, el maestro Antonio Gago decía, vamos a evaluar los resultados de todo el proceso educativo, no tanto que lo que le damos o el proceso que se sigue para llegar a esos resultados. Una cosa que sonaba, y creo yo para muchos de nosotros sigue sonando extraña para la educación superior pública, es que se debe promover la competencia entre las instituciones de educación superior como si fuera carrera de autos. Es decir, la competencia yo creo que es ajena a nuestros valores en la educación universitaria, pero en aquel tiempo él defendía que la competencia era necesaria para salir adelante. La cuarta, establecer un examen nacional de bachillerato. Todos los alumnos de bachillerato deben pasar por un examen nacional para que puedan acceder a la educación superior. Ustedes recordarán que después de esto se creó el Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación, y una de las primeras actividades fue el diseño de un examen nacional para todos los estudiantes que terminaban la educación media superior y aspiraran a la educación superior. Muy pocas instituciones nos logramos zafar de esto, no tanto por lo hayan querido las autoridades, sino porque los alumnos presionaron mucho. La UNAM y la UAM dijeron, no nos vamos a someter a ese examen. Pero todas las demás instituciones
pues no lo aceptaron, los obligaron a hacerlo, y después de ahí siguieron los diferentes tipos de exámenes, el examen 1, el examen 2, hasta el del posgrado. Estamos llenos de evaluaciones por este centro. La quinta es evaluación periódica a los profesores. Hay que evaluar periódicamente a los profesores, a lo cual creo que ninguno de nosotros nos oponemos, pero le pone a él, no solo para promoción, sino también para permanencia. Es decir, no solo hay que evaluarlos para ver si nos pueden subir de nivel y categoría, sino para ver si seguimos en la institución. Yo creo que a todos nos recuerda algo esto de lo que está pasando con el magisterio. La evaluación, para poder seguir en la universidad o ser profesor en la universidad, va a depender de cómo te vaya en la evaluación. Es decir, es una evaluación punitiva la que se estaba perfilando. Y después propuso el sexto telegrama, hay que vincular el salario de los profesores a su desempeño. Le vamos a pagar más a aquel que desde un determinado punto de vista sea mejor. No desde el punto de vista de la institución, sino desde el punto de vista del que da el dinero. Entonces, esta vinculación, que yo creo que es una de las cosas que es imprescindible cambiar, la relación evaluación-dinero, me parece un binomio que nos ha dañado mucho.